Gracias, amigos de Bacanal, por seguir en sintonía. Este es el segundo segmento de Coyuntura Nacional del día de hoy. Gracias, Claudia Méndez Arriaza, por estar aquí. Méndez Ruiz, perdón. Buenos días, Karina. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto. Gracias. Vamos a hablar de numerología. Así es. Vamos a hablar de un tema apasionante. Yo personalmente le llamo realmente el diccionario de la Torá o el diccionario de la Tanaj. El lenguaje hebreo es indiscutiblemente el lenguaje de Dios. No hay otro idioma en el mundo, no ha habido y no habrá, que se le asemeje. Es un lenguaje rico, es vida en sí mismo, es verdad. Y pues no necesita más que él mismo para interpretarse y para explicarnos aquellos secretos y aquellos misterios que están escondidos en la Torá. Y debemos entender, Karina, que es tan importante darle el contexto lingüístico, histórico, económico, en fin, a la palabra para poder entender el espíritu con el cual se escribió. Y eso es lo que vamos a procurar hacer el día de hoy, hablando de numerología. Ok, soy todo oídos. Iniciemos. Muchas gracias. Pues efectivamente, como estábamos platicando hace un momento, el lenguaje de Dios es un lenguaje matemático. Así que 22 son las letras que conforman el alefato hebreo y estas cada una tiene en sí mismo 4 dimensiones o 4 formas de entenderse. Una es el grafismo en sí mismo, otra es la fonética. Cada letra tiene un valor numérico y además tiene un pictograma o ideograma que en sí es como, lo estamos viendo en pantalla, y fue la forma en la que Dios mismo le transmitió la Torá a Moisés. No vamos a creer que las letras que hoy día conocemos en el alefato hebreo fueron las mismas que Moisés escribió cuando recibió de la misma boca de Dios la ley. Así que si nos ponen por favor en otra vez, muchas gracias, control. Aquí podemos ver que, como le decía, 22 son las letras y hay un pictograma que representa cada una de estas letras. Quiero contarle que hace Aleph es la primera y pues podemos utilizar esta como ejemplo. El pictograma es la cabeza de un buey. Representa a Dios Padre por ser la letra número 1 y es silente. La número 2 es la letra Bet y está representada por una carpa o una casa. Y es la letra Bet. Tenemos que comprender, Karina, que dependiendo la transliteración del hebreo a diferentes idiomas es como nosotros lo encontramos escrito. Entonces, en algunos casos podemos encontrar Bet o Beit. Pero en este caso, usted ve que está escrita con B dental y B labial. Y la diferencia es ese puntito que lleva dentro la letra, únicamente. Y utiliza, pues, la forma de su sonido es labial como en español o dental, pero es importante resaltar que esta es la letra más sonora de todo el alfabeto, mientras que la Aleph es silente, la Bet es la más fuerte, hablando en términos sonoros, y tiene una razón preciosa, y ahorita lo vamos a ir viendo porque sabemos que todas las letras y todo lo que está escrito en la palabra apunta a nuestro Mesías. Así que vamos a ver cómo esto pues nos va dando la sombra de Jesucristo, del Mesías, escondido en toda la palabra. ¿Qué animación tiene la primera o la cabeza de un buey? Exacto, la segunda es una carpa o una casa y la tercera es gimel o un camello. Así que, y la tercera pues ocupa el puesto 3 en el alefato y su valor numérico es 3. Si vamos viendo, las letras fueron variando y modificándose hasta llegar a lo que es el hebreo del día de hoy. Pero para razones de estudio religioso en la Torá, nosotros generalmente utilizamos el paleohebreo y los valores numéricos para ir encontrando los significados. Poco a poco nos vamos a ir metiendo. Así ahorita empezamos como cuando llegamos al mar y apenas metemos los deditos y nos llegan las olas con el agua. Poco a poco vamos a ir caminando y vamos a ir encontrando las profundidades de la palabra. Así que cada una de estas letras nos dan la idea de una de las facetas de nuestro Mesías. Así como un diamante es pulido y cortado con muchas facetas, de la misma manera el alefato hebreo nos explica estas y muchas otras facetas de Jesucristo.
Pero regresando, y si nos hacen favor en control de volvernos a poner esta imagen o la siguiente del alefato hebreo, vamos a platicar acerca de un ejemplo muy sencillo de cómo funciona como a manera de diccionario. Aquí vemos más claramente, Karina, el Aleph es la cabeza de un buey, Beit es una tienda vista por encima y Gimel es un camello. Aquí las letras ya evolucionaron y estas se utilizaron en el tiempo del rey David. Estas son las de la época. De la época del rey David, así es. Pero vamos a ir viendo parte por parte. La primera, como le decía hace un momentito, de la letra 1 y representa a Dios Padre y es silente. Y uno dice en la Torá, la primera letra con la que empieza es Bereshit, es decir, Bet. Y hay una razón profética. La segunda letra. La segunda letra, el número 2 de 2, y que representa al Hijo, a Jesucristo. ¿Cuál es la razón de que Dios Padre no haya comenzado, siendo Él un Dios de orden, escribiendo con la letra Aleph? Y es una razón muy sencilla, y es que está escrito que Jesucristo tiene la preeminencia en todas las cosas, dice Pablo en Colosenses. Está escrito también en el libro de Hebreos que todo fue hecho por medio de Él y para Él, y es Él quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así que desde la primera letra de la Torá, Aleph. La primera letra de la Torá es Bet, nos anuncia al Hijo. Pero es impresionante, Karina, ver cómo toda la palabra es una sola unidad y nos habla de una misma persona, y es nuestro Mesías Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Si nos vamos a la última palabra escrita en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, es Apocalipsis, y vemos que es Amén. Y en hebreo pues se dice Omen, termina con N. Así que si nosotros unimos la primera letra de Bereshit, que es Bet, y unimos con N, Ben, esto nos da hijo. Así que toda la palabra habla del Hijo. Y esto es a lo que me refiero con la numerología y con el poder entender el significado de las letras. Por eso es precioso poder estudiar las Escrituras desde una cosmovisión hebrea. Pero si caminamos más, podemos ver que la tercera letra está representada por un camello. Y puede decir, bueno, qué difícil, ¿verdad? Porque un camello metido en las Escrituras. Y es que un camello es aquel animal que tiene, primero, mucha fuerza y que puede caminar en el desierto. Y tenemos la idea que es una... ¿Cómo se dice? Gimel. Gimel, exactamente, la tercera letra es Gimel, y pues representada por un camello, porque estos tenemos la idea que guardan el agua. El agua, según la palabra, es figura de ella misma, de lavamiento por la palabra. Así que podemos entender cuando en los evangelios se nos describe a Juan el Bautista, que era aquel que comía langostas, vivía en el desierto y estaba vestido con piel de camello, porque es una figura del Espíritu Santo. Así que la primera letra nos habla de Dios Padre, la segunda de Dios Hijo y la tercera Dios Espíritu Santo. Pero podemos seguir caminando en las Escrituras, Karina, y vemos que, pues como decía, todo esto es una unicidad y una unidad porque Dios es uno. Así que aunque fue escrito por muchos escribas, la voz que las inspiró fue una misma y fue la del Espíritu Santo. Así que en ellas hay poder y hay verdad. Y sí, nosotros seguimos caminando y podemos platicar acerca de quién es el Eterno y cuál es su sustancia. Entendemos que los hebreos nos dicen que el nombre es tan importante porque refleja la sustancia de la persona de quien se habla. Así que si nos pudieran poner por favor en control el nombre del Eterno, Yod He Vav He. Vemos que está formada por una Yod, una Hei, una Vav y otra vez una Hei. Yod He Vav He. Es la que comienza con una letrita pequeña. No. Esa, por favor. Ahí, esa.
Bueno, muy bien, ahí podemos ver Yod, Hei, Vav, Hei. Y si nos vamos a ver en el paleohebreo, podemos ver que la Yod está representada por una mano, la Hei representada por un hombre con manos alzadas esperando que caiga la bendición del cielo, por una ventana, y una ventana lo que nos da es claridad, nos ilumina, nos refresca. Luego una Vav que está representada por un clavo, y además es la sexta letra, así que si vamos a Génesis vemos que en el sexto día Dios creó al hombre, así que la Vav es representada por un hombre, y la Hei vuelve a ser una ventana y un hombre con las manos alzadas. Así que este es el nombre del Eterno, Yod, He, Vav, He. Pero si unimos todas las letras en el paleohebreo, podemos decir que es la revelación del hombre cuyas manos fueron clavadas en una cruz. Así que es impresionante realmente lo que nosotros podemos aprender a partir de las letras. Pero la palabra dice que Dios es amor, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cuál es el valor de la palabra amor. Esta es ahavá. Si me hicieran favor de ponerla en pantalla. Ahavá. Eso es Elohim. Eso es Elohim. No, bueno, no nos aparece. Pero ahavá tiene un valor de 13, porque podemos, además del paleohebreo, sumar los valores de cada una de las letras. Así que el valor de ahavá o amor es 13. Y encontramos que hay una oración que nos habían puesto hace un momentito en pantalla, que está como en piedra, que dice, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Y esto quiere decir, escucha, oh Israel, que el Señor tu Dios uno es. Exactamente, ahí está, Shema Israel. Y esta es una de las oraciones más sagradas en el judaísmo y da paso al primer mandamiento, escucha, que el Señor tu Dios uno es y a Él amarás con todas las fuerzas de tu corazón, de tu alma y de tu mente, y no te harás, y continúan los mandamientos. Pues vemos que, si nos la pudieran poner en pantalla, por favor. A ver. Bueno, si no, continuemos. Shema Israel es, como decía, gracias, ahí está. Una de las oraciones más importantes en el judaísmo, se repite 2 veces al día, y es el recordatorio para los israelitas que hay un solo Dios, pero en unicidad. Echad es una palabra muy importante que quiere decir no solo unidad, sino unicidad. 3 en uno solo. Y a esto se refiere la palabra Elohim, un solo Dios en 3 manifestaciones distintas. Y es importante entender esto. Así que cuando vemos escrito Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, y ponemos atención a las letras escritas, por supuesto, en el hebreo, vemos que hay 2 letras que son mayores. Una es la Zayin y otra es la Dalet. Y esto forma la palabra Ed y quiere decir testigos, porque Dios nos está llamando a ser testigos de Él. ¿De qué? De su esencia, de su amor. Pero ¿cómo podemos ser testigos de su esencia y de su amor? Pues en primera, nosotros por nosotros mismos no podemos. Así que Dios aclaró que Él es amor y Él es la fuente de amor. Y dice Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero para esto se necesita un requisito, y es hacer al Mesías el Señor de nuestra vida, y aceptarlo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y entonces se produce este cambio, así como sucedió en el nombre de Sara y de Abraham. Dice la Escritura en Génesis que se llamaban Abraham y Sara. Pero cuando Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, sucedió algo en su nombre, es decir, en su esencia. Y es que le fue puesta el soplo de Dios, la vida de Dios en su propia esencia. Y esto lo cambió y le dio una nueva naturaleza, igualmente a Sara. Así que ya no se llaman más Abraham y Sara, sino ahora son Abraham y Sara, con el soplo de Dios. Pero esto fue lo que hizo posible, Karina, que ellos pudiesen engendrar
al que luego en Génesis 22 el Señor llama a tu hijo, a tu único. Porque si nosotros revisamos las Escrituras, vemos que anterior a Isaac había otro hijo de Abraham. Así que pareciera una contradicción o un error en las Escrituras, pero vemos que es producto de este soplo divino en los nombres de Sara y de Abraham. Así que únicamente viendo las Escrituras podemos ver por el tamaño de las letras, la posición de las letras e incluso los espacios en blanco que hay secretos escondidos en ellos. Y pues es precioso, Karina, poder entender todos estos detalles porque el Padre nos habla de su inmenso amor y de su misericordia a través de ello. Pero dice Juan 3:16 que siendo Dios amor, nos amó por cuanto dio a su Hijo. Así que la palabra en hebreo, amor, es sinónimo, o podemos decir que no hay amor sin el verbo dar. El lenguaje hebreo es un lenguaje proactivo, es un lenguaje que se deriva de los verbos, no de los sustantivos. Así que entendemos que Juan haya escrito, aunque la traducción no es completamente correcta, en el capítulo 1, que Dios es amor. Que el verbo de Dios se hizo hombre, ¿verdad? La traducción real debería de ser el dabar de Dios, es decir, todo lo que sale de la boca de Dios, que es Jesucristo mismo, se hizo hombre y tabernaculizó entre nosotros. Pero Él mismo es la Torah viva, Él es la encarnación de la palabra de Dios. Y ahí es donde en Primera de Juan nos dice que esto es lo tocante al verbo de Dios, aquello que pudimos ver, palpar, abrazar, es el Mesías mismo, para que viésemos la gloria de Dios al unigénito Hijo de Dios en la tierra. Y esto es tan importante, Karina, porque en el principio Dios se limitó a sí mismo por amor a nosotros. Y todo esto es lo que está escrito a lo largo de toda la palabra. Y es que Él, siendo un Dios portentoso, poderoso, altísimo, que nuestra mente, siendo tan finita, 90 centímetros, ¿verdad?, de diámetro, no puede jamás tratar de entender la soberanía, el poder y la grandeza de Dios. Pero ese Dios con amor decidió poner en un momento preciso de la eternidad un tiempo y un espacio. Y por eso es que la Biblia comienza con Bereshit, o en el principio. Ahí hay una limitante de tiempo. Y luego dice, creó Dios los cielos y la tierra, un espacio. Pero Él, queriendo cohabitar con nosotros, sabía que la gloria acabó, de esa gloria inmensa no podía entrar dentro de su creación, porque entonces se iba a hacer nada. Por eso es que está escrito que nadie puede ver a Dios y quedar vivo, porque es una gloria tremenda, portentosa. Así que decidió limitarse y tomar esa forma de siervo, dice Pablo, para venir a morir por nosotros en una cruz. Porque Él sabía lo que iba a suceder en el Edén. Él, creo firmemente lo que creen los hebreos, Él hizo la creación a sabiendas del pecado y que nos iba a tener que redimir, no fue al revés. No hizo la creación para luego redimirnos, sino es tan grande su amor que a sabiendas de ese pecado y a sabiendas de que iba a tener que morir, decidió pues un día crear espacio y tiempo para que tuviésemos nosotros donde habitar. Así que es tremendo, Karina, todo lo que podemos ir descubriendo. En el versículo 4 del capítulo 1 de Génesis dice que la Nogá entró al mundo, es decir, un haz de luz, cuando Dios dijo, y sea la luz, y entonces separó el Génesis día y la noche. Si podemos ver Génesis 1, 1, 2, 3 y 4 sería fabuloso, ¿verdad? Y entonces Él separó el día y la noche, y esto es lo que sucede cuando Jesucristo viene a nuestra vida. Él separa la luz de las tinieblas. Gracias, Control. Aquí lo tenemos. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Puso una limitante dentro de su creación. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y esto en el original nos habla de caos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así estaba nuestra vida cuando Jesucristo vino a ella a poner orden. Y el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Elohim,
se movía sobre la faz de las aguas. Así que sucede exactamente lo mismo en nuestras vidas, cuando nosotros somos atraídos al Mesías, porque dice que ahí está su amor, que siendo nosotros pecadores, Él nos amó a pesar de nuestra situación, y entró su Espíritu en nosotros, entonces vino a dar orden a ese caos interno que teníamos. Si podemos regresar, por favor, con Génesis. Gracias. Y entonces dice que el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y además aquí podemos ver otra perlita linda, y es que dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se acuerda, Karina, cuando el Mesías caminó sobre la faz de las aguas? Y es que Pedro lo vio y todos se asustaron y creyeron que era un fantasma. Y entonces, pues todos sabemos esa historia preciosa. Pedro se tira al agua y pues logra dar un par de pasos y se hunde. Pero lo que el Mesías les estaba diciendo es: yo soy ese de Génesis 1:2. Él es el que parte las aguas, Él es el que puede caminar sobre las aguas. Él es el que más adelante en los versículos posteriores, continuemos ahí por favor, control. Luego dice que separa las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y si vamos en cuanto a numerología, también el Mesías, la palabra Mesías en hebreo es Mashiach, que empieza con la letra Mem, que es la que nos habla de agua, Mayim, y de cielos también, Hamaim. Así que todo está relacionado. Y en el versículo 3 dijo, Dios, sea la luz. Y esta es la Nogá, es ese haz de luz que estaba controlado y medido a sí mismo para que fuese capaz la creación de soportar su gloria. Pero es importante ver que en Colosenses 1:15 dice que en él, del 15 en adelante, habita la plenitud de la deidad. Así que continuamos aquí, Karina, y después nos vamos, si quiere, por favor, a Colosenses. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, que es lo que sucede con nosotros. Y nos podemos ir, si Control me hace el favor, a Colosenses 1:15 hasta el 20, por favor. Y ahí nos explica esto que estamos viendo. Así que en términos de numerología, en términos del paleohebreo y en términos de las letras, en términos de los grafismos, porque cada letra se descompone en sí misma en otras letras y nos dan otras sumatorias, podemos ir entendiendo todos estos conceptos. Y un concepto nos lleva al otro y el otro nos lleva al otro, y pues podemos ver que la palabra es como el mismo Dios, es una unicidad. En ella no hay contradicción. Muchas gracias. Aquí está Colosenses del 15 al 23. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto lo podemos hacer como una referencia cruzada con el libro de Hebreos, también capítulo 1, que dice que Él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, que Él es la gloria, la misma gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios. Es decir, Jesucristo mismo es el mismo Dios hecho hombre. Y dice luego en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, porque Él era antes del principio, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Así que vemos que en la primera palabra del libro de Génesis, Bereshit, si la podemos ir diseccionando poco a poco, vemos que está la letra Bet, luego está la Resh, está la Shin y está la Tav. Y esto nos dice que Jesucristo, que es representado por la letra Bet, y la Resh es una cabeza, Shin es unos dientes que trituran y Tav es una cruz. Entonces nos dice que Jesucristo,
quien es Dios y es la cabeza de todas las cosas, fue triturado para morir por nosotros en una cruz. El valor de la palabra Bereshit es 912, así que si la sumamos, 9 más, son 14, 9 más 1 más 4 nos da 13, que es igualmente la palabra ahavá o amor. Así que esto nos dice que Dios hizo desde el principio todo con su misma esencia, con amor. Y así, Karina, nos podemos ir en cuanto a la numerología. Podemos hablar acerca de cualquier tema, porque todo está escrito y descrito en las Escrituras, ¿verdad? Valga la redundancia. Desde Génesis aparecía entonces Jesucristo. Por supuesto, desde la primera letra y aparece hasta en la última. Si nos vamos también a la mitad de la Torá, que es el libro de Levíticos, vemos que exactamente la mitad de la Torá habla del sacrificio de expiación. Y este versículo justamente nos habla del yesod de Dios, es decir, del misterio de Dios. Y esto es el fundamento del altar del holocausto. Y nos habla de yesod, nos habla de Yeshua. Así que Él es la piedra del fundamento, que posteriormente en los evangelios se nos explica con la piedra del ángulo y que también estaba mencionado en la Tanaj. Así que vemos que no hay absolutamente nada que en los evangelios no se hayan basado en la Tanaj. Todo estaba ya escrito. Es por eso que cuando iban de camino, Jesucristo, usted se recordará que les explica, después de su resurrección, les explica en camino y les dice que es necesario que entiendan todo lo que de él se había hablado. Esto es Lucas 24, en la Tanaj, en los escritos y en los profetas. Y les va hablando de camino de Maús, y es hasta cuando parten el pan que les son quitados los velos de los ojos con quienes él estaba, y entienden que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento es una sombra que apuntaba a Jesucristo. Todo se trata de Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación. Nuestro Yeshua HaMashiach, es decir, Yeshua, salvación de Yah, que vino a morir en una cruz por nosotros, el ungido de Dios. Acordémonos que en el Antiguo Testamento se ungía al sumo sacerdote y al rey para un trabajo y una labor específica. Jesucristo es rey y es nuestro sumo sacerdote. Y dice el libro de Hebreos que habiendo efectuado la purificación en sí mismo, y aquí nos está hablando precisamente de que el único que podía efectuar el sacrificio de expiación era una vez al año el sumo sacerdote. Así que Él es el sumo sacerdote, pero dice que fue a través de sí mismo, porque Él es el Cordero de Dios y Él fue la ofrenda. Así que un día que vendrá con gloria, de acuerdo a Apocalipsis 19, dice que sus ropas vendrán manchadas con sangre, y es que esta sangre es la sangre que daba testimonio que el sacrificio que había sido presentado y que había sido llevado hasta el lugar más santo de todos los santos para que la sangre pudiese ser rociada, había sido acepta por Elohim. Así que una vez al año el sumo sacerdote hacía expiación por sí mismo y por el pueblo para que los pecados fuesen cubiertos. Pero dice el libro de Hebreos que ahora en Jesucristo tenemos un mejor sacrificio, mejores pactos, mejores promesas, en un lugar que es el celestial. Así que Jesucristo dará fe en los cielos con esa vestidura manchada de sangre, que ese sacrificio fue acepto. Y es ahí cuando dice, y todos los ojos le verán, porque los que le traspasaron harán gran lamentación, porque ellos entienden todo el lenguaje implícito que hay en las vestiduras, que hay en la sangre, que hay en el escrito de su pierna. Ellos entienden estos cuadros perfectamente, y será en un momento que, a mi parecer, Karina, cada vez estamos mucho que más cerca, ¿verdad?, de llegar a este punto de la historia, el punto de la salvación del pueblo judío y de los gentiles, que aceptemos al Mesías de Israel. Lindo, lindo. Y hay gente que me escribió que quería información de excursiones.
Entonces, que desde ayer me estaban escribiendo. Pues lo que puedo decir es que se aboquen con usted. Muchas gracias, Karina. Efectivamente, estamos muy gozosos en el ministerio. Nos hemos unido 3 ministerios con la única finalidad, hoy vengo con la lengua trabada, con la única finalidad de bendecir al pueblo de Dios. Y hemos planeado una excursión para fines de año. Vamos a dar inicio a un diplomado precioso acerca de profecía, de escatología, basado en el libro de Juan, estudiado con el método inductivo, al cual pues se pueden inscribir todo aquel que esté deseoso, sin importar religiones, porque nosotros proclamamos a un Dios vivo, a un Jesucristo que no tiene colores de ninguna corriente. Así que todos son bienvenidos. Estamos por comenzar ya el diplomado. Estamos afianzados en las raíces hebreas y la finalización de este diplomado, la clausura será en Jerusalén. La salida será el 31 de octubre. En las pantallas me parece que va a aparecer en los datos. Se pueden comunicar por favor a este número de teléfono, a este correo, y con gusto nosotros les estaremos dando mayor información. Tenemos un precio realmente accesible. Únicamente $3,700 cuesta el viaje, 11 días, contando ida, regreso. Casi todo está incluido, incluso el seguro. El curso, bueno, realmente la idea es bendecir al pueblo de Dios que quiere ir, y además tenemos financiamiento bancario. Así que créanme que estamos poniendo todo de nuestra parte para que aquellos esforzados y valientes que quieren ir a conocer la tierra del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, puedan llamarnos e irse con nosotros en un viaje que será definitivamente algo que marcará nuestras vidas. La idea no es hacer un viaje comercial, la idea es hacer un viaje con sentido, un viaje que primero exalte el nombre de nuestro Dios, que bendiga a su pueblo, y pues un viaje que todos podamos recordar con una gran sonrisa en el rostro. Así que Karina, están invitadísimos todos. Por favor, comuníquense al número que aparece en pantalla o bien al correo electrónico, que con todo gusto les estaremos mandando todos los pormenores. Muchísimas gracias, Claudia. Sí, no se lo pierdan, si pueden ahorrar y si pueden hacer el esfuerzo, háganlo. Es bellísimo. De verdad que uno viene cambiado de allá y con otra dimensión. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto siempre aprender. Es un tema apasionante, pero es un tema que hay que saber digerir, porque es mucha información en poco tiempo, y me imagino que cuando usted enseña es así como más despacito. Sí, efectivamente tenemos diplomados pues nosotros no le llamamos numerología porque hay quienes se asustan, ¿verdad? Con alguna razón, pero bueno, nosotros le llamamos encontrando a Jesús en las 22 letras del alfabeto hebreo, y efectivamente vamos mucho más despacio, vamos letra por letra y vamos primeramente poniendo cimientos, ¿verdad? Como dice la palabra, letra sobre letra, palabra sobre palabra, precepto sobre precepto, para poder sobre eso establecer un buen fundamento que nos lleve a encontrar efectivamente a nuestro Mesías. Así que también todos están invitados, cordialmente invitados, a participar en los cursos y diferentes diplomados y seminarios que tenemos, porque realmente queremos bendecir al pueblo de Dios. Así que comuníquense por favor igualmente al número de teléfono o a los correos, y ahí con todo gusto les estaremos dando la información. Gracias, Claudia. Gracias, amigos televidentes, por estar en sintonía. Gracias al Eterno, y también gracias a los empresarios cableoperadores que hacen esto posible. Así es. Hay noticias que van a comenzar a aparecer en BC Noticias. Me vas a hacer, por favor, jovencitos, van a hacer enlaces de noticias en desarrollo, porque también está por ahí otra noticia que al señor Todd Robinson Nicolás Maduro, lo declaró non grato, ¿verdad? Así que esos temas de non gratos y expulsar a la gente cuando se mete más allá está de moda en el mundo entero. Bendiciones, sigan en sintonía.